Muy buenas tardes. Eh, Bienvenidos a la capacitación de recepción avanzada de documentos electrónicos. El día de hoy vamos a recibir la capacitación por el ingeniero Ernesto Mancipe. Para factura es un placer contar con su participación. Les voy a indicar cuál es el orden del día. Vamos a iniciar revisando algunos puntos de la resolución 42. Luego vamos a explicar cuáles son los actores y las responsabilidades del emisor y del adquiriente. Vamos a explicar un poco qué es el título valor y mérito ejecutivo. Luego vamos a mirar un poco sobre el flujo del proceso de la recepción avanzada y Billforce. Y finalizaremos con una ronda de preguntas. En la parte derecha de sus pantallas, en el icono de interrogación, les invitamos a que vayan dejando sus preguntas a medida de que avance la capacitación. Recuerden dejar su nombre y el nombre del cliente. Doy paso al ingeniero Ernesto. Ernesto, adelante. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Ernesto Mancipe, soy ingeniero implementador de Facture. Entonces, vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Vamos a hablar un poco sobre la normativa de la resolución número 42, que tiene que ver con la recepción de la factura de venta y del documento equivalente. Como ustedes pueden ver en pantalla, es una obligación formal del adquirente que consiste en exigir y recibir la factura de venta y o los documentos equivalentes por los bienes y o servicios adquiridos en los términos y condiciones establecidos en el artículo 618 del Estatuto Tributario y la presente resolución. Es como vemos, esto es una obligación formal que tiene el adquiriente. El artículo 22 habla acerca de la habilitación. La habilitación es un procedimiento que se desarrolla en el Servicio Informático Electrónico de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocida como la DIAN. La habilitación se hace frente a la DIAN. El mismo requiere que sea realizado previo a la fecha máxima para iniciar a expedir factura electrónica de venta, indicada en los calendarios de implementación establecidos en el título sexto de esta resolución, cumpliendo con las siguientes características, condiciones y mecanismos técnicos y tecnológicos. La habilitación, como vemos, se hace frente a la DIAN. Primero, inscribirse en el Servicio Informático Electrónico de Validación Previa de Facturación Electrónica de Venta, ingresando los datos de información como facturador electrónico. Y noten algo importantísimo que debemos tener en cuenta, y el correo de recepción de documentos electrónicos. Este correo va a identificar el buzón al cual van a llegar los documentos, van a ser recepcionados. Es importante que ese correo quede registrado ante la DIAN. Artículo 54 habla acerca de la interoperabilidad. Menciona que los usuarios del Servicio Informático Electrónico de Validación Previa de Factura Electrónica de Venta deberán cumplir las obligaciones que se describen en la presente resolución y realizar las adecuaciones de tipo informático que sean necesarias para la habilitación, generación, transmisión, validación, expedición, entrega, recepción y registro como título valor de la factura electrónica de venta. No solamente de la factura electrónica de venta, sino también de las notas débito o notas crédito e instrumentos electrónicos que se deriven de la factura electrónica de venta y de los demás sistemas de facturación. Sobre la normativa, podemos hablar acerca de la aceptación expresa y la aceptación tácita. ¿Qué es aceptación expresa? Una aceptación expresa es cuando por medios electrónicos se acepta de manera expresa el contenido de esta dentro de los 3 días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio. Este proceso es conocido como aceptación expresa, pero también puede llegar a suceder una aceptación tácita. ¿Qué es una aceptación tácita? Es cuando
no hay un reclamo al emisor en contra de su contenido dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se hará por escrito en el documento electrónico. Cuando se presenta esta modalidad, o este evento, se llama aceptación tácita. El parágrafo 1 menciona que se entenderá recibida la mercancía o prestado el servicio con la constancia de recibido electrónica emitida por el adquiriente, que hace parte integral de la factura, indicando el nombre, identificación o la firma que recibe y la fecha de recibido. El parágrafo 2, el emisor o facturador electrónico deberá dejar constancia electrónica de los hechos que dan lugar a la aceptación tácita del título en el radial, lo que se entenderá hecho bajo la gravedad de juramento. Y el parágrafo 3, una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no podrá efectuar inscripciones de notas débito o notas crédito asociadas a dicha factura. Este punto también es muy importante. El artículo 13 menciona, entre otras cosas, para efectos del control, cuando la venta del bien o prestación del servicio se realice a través de una factura electrónica de venta y la citada operación sea a crédito o de la misma, se otorgue un plazo para el pago, el adquiriente deberá confirmar el recibo de la factura electrónica de venta y de los bienes o servicios adquiridos mediante mensaje electrónico remitido al emisor para la expedición de la misma, atendiendo a los plazos establecidos en las disposiciones que regula la materia, así como a las condiciones, mecanismos, requisitos técnicos y tecnológicos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIA. En aquellos casos en que el adquiriente remita al emisor el mensaje electrónico de confirmación de recibido de la factura electrónica de venta y el mensaje electrónico del recibo de los bienes o servicios adquiridos, habrá lugar a que dicha factura electrónica de venta se constituya en soporte de costos, deducciones e impuestos descontables. Aquí vamos a mirar, mediante esta ilustración, cuáles son los actores y las responsabilidades. Entonces tenemos lo siguiente. Como primer actor tenemos al emisor y al adquiriente. También está la DIAN. Una de las responsabilidades del emisor es enviar la factura de venta. Esta factura electrónica de venta tiene que ser notificada por correo. La responsabilidad del adquiriente en este caso es también recibir dicho documento por correo. Pero además, el adquiriente debe enviar los eventos de acuse, recibo, aceptación o reclamo que se realicen frente a dicho documento y notificar por correo al emisor. Este también lo recibirá por este medio. Es como vemos, la DIA nos envía un application response de cada uno de estos eventos que se realicen frente a dicho documento e inmediatamente se debe notificar por correo electrónico al emisor sobre lo sucedido con su factura frente a los eventos que se realizaron en ese documento. Entonces, esas son las responsabilidades que tiene el emisor y el adquiriente en este punto. ¿Quiénes son los actores y responsabilidades frente a la factura electrónica de venta? Entonces tenemos nuevamente al emisor, al adquiriente y de nuevo aparece la DIAN. Entonces el emisor tiene la responsabilidad de enviar la factura electrónica de venta, notificarla por correo, pero esa factura debe tener o debe cumplir con algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Son requisitos que obviamente pues la DIAN estipula. Es la firma digital de la factura, puede ser una firma ya propia del emisor o con la firma de su proveedor tecnológico. Independientemente como sea, tiene que ir firmado digitalmente. Y además
el emisor tiene la responsabilidad de almacenar las facturas electrónicas de venta emitidas. Aquí se muestra que se debe almacenar es el XML, que es el formato estándar por el cual se están enviando estas facturas o viaja la información, tanto la factura como de notas. Y también almacenar el application response que brinda la DIAN sobre dicho documento. Esto por el lado del emisor. ¿Qué sucede entonces en el lado del adquiriente? El adquiriente recibe las facturas por correo, las notificaciones por correo, y tiene la responsabilidad de validar la factura recibida. Entonces, nuevamente, tiene que validar el XML y el application response que se genere de dicha factura frente a la DIAN, y almacenar las facturas electrónicas recibidas, tanto el XML como la respuesta de la DIAN. Esto con respecto a las responsabilidades del adquiriente. Aquí en esta ilustración vemos los actores y responsabilidades frente a los eventos. Nuevamente está el emisor por un lado y el adquiriente por el otro. Entonces, el adquiriente tiene la responsabilidad de enviar los eventos de acuse, recibo, aceptación y reclamo de dicho documento. Pero además, noten que ese documento tiene que venir firmado digitalmente, ya sea con su firma o con la firma de su proveedor tecnológico, y almacenar los eventos emitidos. Todos estos eventos que se mencionan aquí, que se hacen frente a dicho documento, viajarán a la DIAN. Esa notificación se hace por correo. El emisor recibe los correos en donde se relacionan los eventos que realizó el adquiriente, valida los eventos recibidos por medio del XML y almacena dichos eventos. El flujo y el proceso de firmas correcto. Entonces, por un lado, tenemos al emisor con su proveedor tecnológico y nuevamente aparece el adquiriente con su proveedor tecnológico. Aparece la firma digital, ya sea del propio emisor o la firma digital que va a adicionar el proveedor tecnológico frente a los documentos, y de la misma forma el adquiriente. Entonces, vemos que la factura electrónica tiene que ser validada por la DIAN según los estándares de la DIAN, y esta factura electrónica va a llegar al correo o al buzón de recepción del adquiriente, que es denominado inbox. Entonces, el adquiriente recibe dicho documento y realiza pues los eventos frente a este documento. Aquí menciona este recuadro que mis clientes deben contar con una herramienta de recepción, al igual que mi empresa requiere una herramienta de recepción. ¿Cuáles son las malas prácticas asociadas al tema de recepción de documentos electrónicos? Entonces, vamos a ver algunas que son malas prácticas frente a este proceso. Una de ellas, la primera de ellas, es omitir el XML y solo validar y almacenar el PDF. Una mala práctica es imprimir y archivar el PDF. Entonces, el PDF realmente no es tan importante. Lo que es importante para la DIAN y para nosotros es el XML. Es el que contiene la información de la factura y es el que ha sido validado por la DIAN. Entonces, realmente este XML es el que realmente debemos tener en cuenta. El recibir las facturas también se considera como una mala práctica. Recibir las facturas en el correo de un colaborador de la empresa. Es algo que no se debe hacer, no se recomienda hacer. No hacer el acuse, el recibo, la aceptación o el reclamo de los documentos recibidos. Esto lo debemos hacer por norma. Hacer el acuse, recibo, aceptación o recibo desde la página de otro proveedor tecnológico también es considerada como una mala práctica. No almacenar y no llevar control de los XML recibidos. Lo debemos hacer es por norma.
Debemos guardar y almacenar dicha información. No registrar el correo de recepción ante la DIAN. Es algo que debemos hacer. Seguramente es uno de los primeros pasos que debemos hacer frente a este proceso. Y otra mala práctica es no entregar el buzón de recepción de la plataforma al proveedor. Debemos informar a nuestros proveedores que ya contamos con un buzón de recepción e indicarles que desde una fecha solamente se van a recibir esos documentos bajo ese correo o se van a recepcionar solamente en ese buzón. No exigir a mis clientes que hagan la aceptación, el reclamo, el acuse, el acuse, el recibo, la aceptación del reclamo. Otra mala práctica. Es aquí, en esta nueva ilustración, podemos ver el flujo de lo que tiene que ver con la recepción. Vamos a notar que en este diseño de la solución, denominado fase 1, que es la recepción básica, se muestran tres actores. Pues están los emisores, por un lado, está el proveedor tecnológico en la mitad y el receptor. Es todo parte del emisor. Cuando el emisor, en este caso mi proveedor, emite un documento y lo envía por correo electrónico para radicación. Ese documento electrónico es validado por la plataforma, por Telecolar. La plataforma pues hace una verificación de dicho documento según normativa DIAN y pueden suceder dos cosas como se mencionan aquí, como se pueden ver. Puede ser que mediante esta validación el documento sea exitoso o sea fallido, se encuentre fallido. ¿Qué sucede cuando esta validación o el documento pasa la validación y es exitoso? Pues llega a ser recepcionado en el inbox. Entonces, la plataforma lo recepciona en el inbox. Cuando no, cuando este documento no pasa esta validación según la normativa DIAN, pues queda como un documento fallido y queda dentro de una sección especial del inbox llamado documentos no radicados. Entonces allí vamos a poder ver o visualizar aquellos documentos que no pasaron validación DIAN y por lo tanto quedan no radicados. Con dichos documentos no podemos ejercer ningún tipo de acción. ¿Por qué? Pues porque, como su nombre lo indica, han sido fallidos, no están radicados realmente. Tienen alguna inconsistencia y por lo cual no se puede hacer ningún tipo de evento sobre dicho documento. Cuando esto sucede, la plataforma automáticamente nos envía una notificación al proveedor. Es el proveedor que dará notificado de que este documento o de que el documento que envió ha sido fallido y quedó como no radicado. Cuando el documento queda exitoso, entonces queda recepcionado en el inbox, en mi buzón, y allí yo puedo consultarlo, puedo hacerle el acuse, el recibo, la aceptación o el reclamo. Cada uno de estos eventos que se realizan frente a ese documento van a enviar una notificación al proveedor de forma automática. Entonces el proveedor va a quedar notificado de todo lo que sucede con su documento. Esto es lo que nosotros llamamos recepción básica. Es cómo funciona el buzón como tal. Es lo que tiene que hacer el buzón en su parte inicial. Pero también existe una recepción fase 2 o recepción con validaciones básicas y una recepción fase 3 con recepción y validaciones avanzadas. En este caso hablamos de recepción avanzada, ¿sí? ¿En qué consiste la recepción avanzada? Pues es prácticamente lo mismo, están los mismos actores, es el mismo flujo, es exactamente el mismo flujo, pero mi plataforma tiene la capacidad de hacer validaciones básicas sobre dicho documento y tomar ciertas acciones que se han predeterminado en la plataforma para que el documento pues se valida frente a ciertas acciones, ciertas condiciones y puede tomar algunas acciones frente a las condiciones que nosotros hemos creado en la plataforma. A eso se le llama recepción avanzada, ¿sí?
Es lo que tiene que ver con este tema. Pero el proceso del flujo es exactamente el mismo. Aquí ya entramos a ver el tema de Billboards. Para entender un poco sobre este tema de Billboards, tenemos que hablar de la Radian. Vamos a hablar un poco sobre este tema. Ya volvió el internet, qué pena con ustedes. Entonces, ¿qué es Radian? Es la plataforma que permite el registro, la consulta y trazabilidad de facturas electrónicas como título valor, así como de los eventos asociados a ella, los cuales son proferidos por los usuarios del mismo. ¿Qué características tiene Radian? Expone para negociación la factura electrónica de venta como título valor. No es una plataforma de negociación de facturas. Se registran los eventos productos de la negociación de factura electrónica como título valor y requieren una habilitación nuevamente ante la DIAN. ¿Quiénes pueden participar en este proceso, en este mundo de la Radian? Pues el facturador electrónico, el proveedor tecnológico, el sistema de negociación o el factor, que son realmente los inversionistas. Aquí hay algunas generalidades del Billboard y su entorno. Entonces, ¿cuándo se considera una factura electrónica como título valor? Viene siendo título valor cuando el documento es firmado por el deudor y que contiene un derecho en beneficio de la persona que lo lleva. La factura electrónica puede ser un título valor siempre y cuando cumpla los requisitos expuestos en la siguiente tabla. ¿Cuáles son esos requisitos? Aquí vemos dos puntos. Hay un requisito tributario y un requisito comercial. Dentro del requisito tributario está que la factura electrónica tenga una validación previa, eso pues se hace contra la DIAN, y que cumpla con el Código de Comercio. Aquí en esta ilustración podemos ver que esta factura, en esta ilustración, cumple con los requisitos tributarios, cumple con los requisitos comerciales, ¿sí? Entonces dicho documento puede considerarse como un título valor. Obviamente, para que llegue a convertirse en ese título valor, tiene que tener una aceptación expresa del adquiriente. Aquí, en esta nueva imagen, vemos algunas generalidades del catálogo de eventos. Entonces, ¿qué eventos suceden frente al documento electrónico, documento de la factura electrónica de venta? Está la factura, su validación, la nota débito y nota crédito, son los documentos de facturación electrónica de venta. Aquí en este recuadro se muestran los requisitos de dicha factura electrónica de venta como título valor según la resolución 12. Entonces está el acuse, el recibo de la mercancía o el servicio, la aceptación expresa, la aceptación tácita o el reclamo. Y los eventos de tipo Radian, que están bajo esta resolución, la número 15 del 2021. Los eventos Radian está la inscripción de la factura electrónica de venta como un título valor, el endoso, el aval, el mandato, la limitación, el informe para pago y el pago. Todo esto son los catálogos de eventos frente al documento electrónico de venta, un documento electrónico. Pero también tenemos que hablar acerca del factoring para entender este tema de la Radian. Entonces, el factoring es una solución financiera que le permite a empresas y personas obtener liquidez inmediata a partir de la negociación de sus facturas electrónicas por cobrar. Por un lado está el deudor, que en este caso es el comprador, el cedente, que es el emisor, y el factor, que es la entidad financiera. ¿Qué beneficios se obtienen al tener esta solución financiera, el factoring? Pues mayor liquidez y flujo de caja en el negocio y una mejora en la capacidad financiera del negocio. Como lo vemos, la Radian genera confianza. Ahora sí, ya que entendemos todo este proceso, vamos a hablar acerca de qué es el Billboards. Vamos a mirar las generalidades del Billboards y su entorno. Billboards es un módulo especialista en la gestión
y trazabilidad de eventos relacionados a las facturas electrónicas de venta. Este módulo se encuentra integrado en la plataforma, con la plataforma Radian de la DIAN para la transmisión de eventos de título valor, eventos Radian o de negociación. Igualmente permite la integración con plataformas de negociación y ERP. La Radian es la plataforma que permite el registro, la consulta y trazabilidad de facturas electrónicas como título valor, así como de los eventos asociados a ella. ¿Qué características ofrece Billforce? Ofrece las siguientes características: módulos web para gestión y consulta, un conjunto de API para la integración en línea, está integrado con el sistema Radian de la DIAN y estará integrado con plataformas de negociación. Aquí entonces podemos ver cómo se hace la trazabilidad de eventos sobre la factura en nuestra plataforma Pelecolat. Entonces aquí hay un módulo que se llama Billforce. Cuando nosotros le damos la opción de consultar facturas, pues se nos presentan esta ventana en la cual pues están los documentos enviados, los recibidos, y se muestra pues una descripción detallada por medio de columnas de dicho documento electrónico y de todo lo que está sucediendo con ella. Por ejemplo, aquí vemos una columna que hace relación al estado Radian, ¿sí?, que es lo importante. Podemos acceder a esa factura y una vez accedemos a esa factura, pues vemos una información un poco más detallada sobre la misma, una información general de la factura. Vemos los eventos de título valor, los cuales son el acuse, el recibido, la aceptación expresa o tácita y el reclamo, pues, cuando estos se han brindado, cuando estos se han dado. Vemos también los eventos de tipo Radian y una hoja de vida de dicho documento. Nuevamente aquí se nos presentan los eventos sobre la factura, de los cuales hablamos hace algunos minutos. Entonces están los eventos de título valor. Para que una factura electrónica de venta llegue a considerarse como un título valor, pues está el acuse, el recibido, la aceptación expresa, la tácita o el reclamo, y todos los eventos Radian que se pueden llegar a presentar frente a dicho documento. ¿Sí? En esta siguiente presentación, pues nos presentan un nuevo servicio, un nuevo módulo que es cartera en línea. El servicio de cartera en línea nos sirve para visualizar los eventos de informe de pago y pagos de dicho documento como título valor. Entonces aquí vemos qué evento de pago tiene y el evento en informe de pago frente a ese documento. También se pueden realizar mediante la plataforma emisiones de mandato web. Esto pues obviamente con un token de autorización que se puede realizar. Está el formulario de emisiones de mandatos web. Nuevamente pues visualizamos pues una hoja en detalle con los datos de dicho mandato, de dicha emisión sobre el mandato. Y esto pues sería lo que tiene que ver con el tema de Billforce y la Radian sobre nuestra plataforma. No sé si existen preguntas o pasamos a hacer una pequeña demostración de lo que tiene que ver la recepción de documentos en la plataforma, y luego vemos algo sobre recepción avanzada. Adelante, Ernesto. Hasta el momento no hay dudas o inquietudes. Muy bien. Entonces, precisamente en la pantalla vamos a visualizar dos contratos, los cuales nos pueden servir de prueba para este tema de recepción. Entonces, por un lado está este contrato que es el emisor de SB Solutions. Entonces, este contrato le va a enviar un documento electrónico a otra empresa. Entonces vamos a ver todo el proceso de cómo se recepciona dicho documento
y los eventos que tienen que realizarse sobre dicho documento. Entonces, este contrato que está aquí es el emisor de dicho documento. Es en consulta de documentos, en enviados. Nosotros abrimos un poco más el intervalo para buscar los elementos que han sido enviados. Damos un momento de espera para que cargue la información. Vemos que aquí se envió una factura que es la SET. Obviamente pues todo esto está en ambiente de pruebas. Está el prefijo SET, que es ambiente de pruebas con su numeración. Se indica que se envió un documento, que es en este caso el 10002. Se envió a DS AIRS, que es el comprador. En este caso pues este es el emisor, este es el receptor de dicho documento. Vamos a mirar qué sucede por el otro lado en el caso del receptor de AIRS. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a la plataforma de DCAIR, que es el contrato receptor. Es para ingresar. Simplemente ingresamos por el módulo de documentos. Está el servicio del inbox o del buzón. Cuando ingresamos a él, pues él se va a visualizar todos los documentos que han sido recepcionados en mi buzón. Como ustedes pueden ver, aquí se encuentra la factura que nuestro contrato emisor nos envió. Es la SET 10002. El emisor es DSBC Solutions. Y ya se encuentra recepcionado en nuestro buzón. Entonces, vamos a explicar qué configuraciones o qué características tiene pues, nuestro buzón de recepción. Pues aquí podemos ver una carpeta de recibidos, que es pues, la más importante, pues allí se recepcionan todos los documentos. Está una carpeta de no autorizados o desconocidos y una sección de notificaciones. Entonces, ¿qué sucede en los recibidos? Pues en los recibidos, como su nombre lo indica, se van a recepcionar los documentos que se envíen hacia nuestro buzón. Esa es pues la funcionalidad. Aquí se reciben, una vez se procesen, pues pasa a la pestaña de procesados, ¿sí? Como se puede ver aquí. Esta carpeta de recibidos tiene asociado por defecto una carpeta de contado. Entonces, como su nombre lo indica, dicha carpeta recepcionará los documentos que han sido pagados de contado. Estos documentos pues no tienen ningún tipo de evento asociados porque pues, se han sido pagados, facturas que han sido pagadas o documentos que han sido pagados de contado, y se sobreentiende pues que el bien o el servicio ya se prestó. Entonces, por lo tanto, a dichos documentos pues no les vamos a ejercer ningún tipo de evento, ¿sí? Simplemente pues es como está relacionado ahí como notificación. Es de contado, todos los documentos que me paguen a mí de contado, pues quedarán ahí pues la trazabilidad de dichos documentos. En recibidos están pues obviamente todos los documentos que tienen connotación de crédito, ¿sí? O están, su pago será crédito. Es ahí, con esos son los que realmente tenemos que realizar los eventos. No autorizados y desconocidos, pues son carpetas que, como su nombre lo indica, van a almacenar información de aquellos proveedores que no están autorizados frente a la DIAN o que son desconocidos, ¿sí? No, entonces, allí van a quedar dichos documentos, que son proveedores que no estén autorizados frente a la DIAN o desconocidos. Entonces, allí van a quedar recepcionados dichos documentos. Y en notificaciones, pues están todas las notificaciones que van a llegar a mi buzón, o sea, absolutamente todas las notificaciones. Pero lo importante de esta sección de notificaciones es que cuenta con una carpeta de no radicados. Como lo estábamos hablando en la presentación, los documentos que no pasen la validación DIAN o que tengan algún tipo de inconsistencia frente a su XML, las validaciones que se realiza la DIAN frente a dicho documento, pues van a quedar en esta carpeta, no radicados. Es aquí en no radicados vamos a poder ver el documento
una notificación del documento, el número del documento y el detalle de por qué no fue recepcionado en nuestro buzón. Como dice aquí, en este ejemplo, dice que el prefijo del número del documento debe tener alguna inconsistencia, bueno, ID8, prefijo número 3, de pronto se está enviando un prefijo que no está asociado a dicho documento. Entonces, él lo que nos va a decir es el detalle de dicha inconsistencia y la plataforma automáticamente va a enviar una notificación a nuestro proveedor, en este caso pues Servientrega, como se puede ver aquí, de que dicho documento no fue recepcionado en el inbox, no fue recepcionado. Como pueden ver, nosotros no podemos hacer ningún tipo de acción sobre este documento. Pues cuando lo abrimos, solamente vamos a ver un detalle un poco más profundo de la información de dicho documento, pero no podemos hacer ningún tipo de evento sobre él. Es esto lo que tiene que ver con documentos no radicados. Entonces, volviendo al buzón, es mi buzón principal, es recibidos. Entonces, como pueden ver allí, está el documento que nos emitió el contrato emisor, es esta factura. Lo primero que yo hago es, lo que debería abrir, lo que debería hacer es abrirlo. Lo abrimos y cuando lo abrimos, pues se presenta esta pantalla. En esta pantalla vamos a ver el visor del documento, que quiere decir, pues vamos a ver su representación gráfica. Vamos a ver los eventos que podemos realizar sobre dicho documento, en este caso el recibo, la aceptación y el reclamo. Como pueden ver, el radicado es automático. Este contrato en especial, este contrato tiene el radicado de forma automática. Entonces por eso no vemos aquí el acuse. Listo. Vemos en esta sección el detalle de la factura. Dice que el remitente es DCB Solutions, el tipo de documento que nos están enviando, el número del documento y la fecha de emisión, entre otras cosas. Vemos una sección de línea del tiempo. En esta línea del tiempo pues va a quedar la trazabilidad de todos los eventos que nosotros realicemos frente a dicho documento y una sección de descargas. Entonces, en esta sección de descargas podemos descargar el formato XML de dicho documento. Entonces está la aceptación DIAN, el contenedor, que realmente es el application, el attached document de dicho documento, el XML de dicho documento, el acuse, que ya se realizó de forma automática, y un PDF. Y si queremos hacer una descarga generalizada de todos, pues mediante este icono. Entonces vamos a iniciar, vamos a darle a este documento, ya que tiene el radicado automático, entonces le vamos a dar el recibido. Se nos presenta una nueva ventana en la cual podemos pues registrar el motivo del recibido. Le vamos a dar otro. Nos va a pedir una información de tipo o de carácter obligatorio. En este caso es el tipo de identificación, por ejemplo la cédula de ciudadanía de la persona que recibió el servicio o el bien, el número de identificación. Entonces, no sé, para este ejemplo, 52 737 122 122, sí podemos decir que el que recibió fue Sandra, que su apellido es Méndez. Sí, también nos pide un cargo de una área, pero como ven no son obligatorios. Aquí nos indica cuándo ese campo es obligatorio con el asterisco. Después esta información no es de carácter obligatorio, lo podemos dejar así. Le damos guardar. Entonces el sistema nos va a decir que el documento ha sido recibido con éxito. Le damos a aceptar cuando cargue la pantalla. Y vemos que se alimenta, la línea del tiempo queda alimentado con dicho evento, el recibido, está el radicado del acusado, el acuse automático, el recibido, y también en las descargas se alimenta dicho evento, el recibido, que es realmente el application response que nos brinda la DIAN sobre este evento. Aquí lo podemos ver, es un formato XML sobre este evento.
tengo cargada otra representación. Él nos tiene que descargar es un XML sobre dicho evento. Bien, esto en cuanto al recibo. Nuevamente entonces nos quedan dos eventos, está la aceptación o el reclamo. Digamos que para este caso yo le voy a dar aceptación a este documento, le doy un motivo, la aceptación no nos pide ningún tipo de información obligatoria, le doy guardar, el sistema guarda automáticamente este evento y nuevamente alimenta tanto la línea del tiempo como las descargas. Entonces aquí ya vemos que en la línea del tiempo aparece no solamente el radicado, el acuse que se hizo de forma automática, el recibido por el receptor, que lo acabamos de hacer, y la aceptación, aceptado por el receptor. Y nuevamente en las descargas aparecen todos los eventos. Entonces está el acuse, el recibido y la aceptación, ¿sí? Todos en formatos XML podemos descargar dicha información. Entonces con esto pues nosotros ya le daríamos trámite a dicho documento, nos devolvemos en el icono, con este icono, devolvernos. El documento entonces que estaba en la pestaña de recibidos pasó a nuestra pestaña de procesados, lo que era el 10.002, con el cual estábamos trabajando para esta prueba. Una vez yo me salgo y consulto dicho documento en mi plataforma, pues veo que también el estado ha cambiado frente a los eventos que yo he realizado. Pues me voy a la sección de documentos, consulta de documentos, busco mi pestaña de recibidos, abro un poco el intervalo para buscar los documentos, las fechas. Aquí está mi documento, está tanto el 10.01, una prueba anterior, como el 10.02, que fue el de esta prueba, y aquí el estado, noten, el estado es aceptado, ¿sí? El estado de entrega aceptado. Aquí ustedes pueden ver las convenciones del estado DIAN y el estado de entrega. Entonces, este icono realmente lo que nos muestra aquí es que dicho documento ha sido aceptado, ¿sí? Cuando yo abro este documento en mi plataforma, pues tengo la oportunidad de ver el CUFE y de consultar dicha información ante la DIAN. Entonces vamos a mirar qué sucede. Voy a consultar el CUFE, lo copio y luego me voy ante la DIAN, hago la consulta ante esta ventana de la DIAN, le digo buscar y aquí pues nos aparece la trazabilidad de los eventos frente a la DIAN. Como ustedes pueden ver, el emisor de nuestro ejemplo, de nuestra prueba, fue DSB Solutions, el receptor fue DSB AIRS, el documento con el cual estábamos trabajando era el SET, el 10.002, aquí está. Aquí están todos los valores o todos los totales del documento. Está que el documento al principio fue una factura electrónica, pero que ahora se considera como un título valor. ¿Y por qué es considerado como un título valor? Pues como pueden ustedes ver, tiene eventos frente a ese documento. ¿Cuáles fueron los eventos? Los que acabamos de originar en nuestra plataforma. Entonces está el acuse, lo relaciona con el código 030, está el recibo del bien con el código 032 y la aceptación expresa con el código 033. También nos da pues la fecha en que se realizaron dichos eventos, el NIT del emisor, el NIT del emisor, la razón social, el NIR del receptor y la razón social del receptor. Esto es lo que realmente importa frente a la resolución, ¿no? Es que estemos realizando dichos eventos y que dichos eventos pues queden registrados ante la DIAN. Pues ahí ya quedamos, pues ahí cumpliríamos con la norma. Esto en cuanto tiene que ver con el inbox, ¿sí? Obviamente todos estos eventos generan una notificación automática a mi receptor. Entonces, volviendo a mi plataforma,
volviendo a mi plataforma, podríamos ver pues el cumplimiento de dicho documento de esa forma. Y en este contrato pues tiene habilitado también el servicio de recepción avanzada. Aquí ya entramos a mirar qué es recepción avanzada. Vamos a explicar un poco sobre qué entendemos por recepción avanzada y cómo lo podemos visualizar en nuestra plataforma. Entonces, como ustedes pueden ver, este contrato está o tiene habilitado dicho servicio. Este servicio de recepción avanzada se ve mediante este módulo, reglas de recepción. Cuando nosotros abrimos este módulo de reglas de recepción, pues vemos tres servicios asociados. El primer servicio es la lista de valores, la administración de reglas de recepción y el informe general de reglas aplicadas. El primer servicio de lista de valores, cuando yo lo abro, pues me presenta la siguiente ventana. Esa ventana o ese servicio tiene que ver con que se pueden crear listas de valores, que yo puedo utilizar algunas listas, que realmente pues esas listas son archivos en Excel, para crear reglas y confrontar dicha lista o compararla contra unos campos y evaluarlas contra mi XML o algún campo de mi factura o de mi documento electrónico. Es lo que yo hago en esta ventana, es crear esas listas de valores o editar las que yo ya tengo creadas. Entonces, una lista de valores, les voy a mostrar un ejemplo. Yo por aquí tengo creadas unas. Entonces puede llegar a ser esta lista, puede llegar a ser este archivo en Excel. Como ustedes pueden ver, puede contener los NIDs de algunos proveedores. Esto es considerado una lista de valores, ¿sí? Puede llegar a contener NIDs de proveedores, o también una lista de valores puede llegar a contener, por ejemplo, órdenes de compra, ¿sí? Para yo compararlas contra mi factura electrónica, contra algún campo en especial, y tomar alguna acción frente a dicha comparación. Entonces, por ejemplo, esta es otra lista de valores, están las órdenes de compra y todas las órdenes de compra asociadas que yo quiero validar frente a mis documentos que lleguen a Limos. Esto es una lista de valores. ¿Cómo hago para crear esa lista de valores? O para cargarla más bien. Si ustedes pueden ver, aquí hay un icono de más, nos indica que podemos crear una lista. Nos pide que le demos un nombre. Esa lista de valores tiene que ser única e irrepetible. Lista de valores, por este ejercicio le vamos a colocar así, lo vamos a nombrar de esta forma, lista de valores 5, y buscamos la lista de valores que yo he creado. Simplemente la cargo de donde esté. Por ejemplo, órdenes de compra. Le doy a abrir, ella me carga y le doy guardar. El sistema pues me guarda dicha lista con el nombre que yo le acabé de crear en esta sección. Cargue realizado con éxito. Entonces, como pueden ver ustedes, allí está lista de valores 5. Y podemos, el sistema nos da la opción de activarla o desactivarla. Listo. Eso frente a la lista de valores, pero también nuestra ventana de lista de valores nos permite realizar una lista de valores combinada. Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo, pero ¿en qué se diferencia una lista de valores a una lista combinada? Entonces, les voy a mostrar el ejemplo.
de una lista de una lista combinada. Nuevamente, pues es un archivo en Excel común y corriente, es exactamente el mismo archivito, pero lo único que la diferencia es que ahora tiene otra columna, por ejemplo, en este caso, el valor total. Entonces, lo que le voy a decir al sistema, o lo que le quiero decir al sistema, es que con esta lista combinada, me busque mediante esta columna que sería el filtro, las órdenes de compra, y esta columna sería el filtro, y me compare o me evalúe el valor total del documento, ¿sí? Que hay una correspondencia frente a este valor. Este sería el filtro a buscar y este sería la correspondencia por el cual la voy a comparar. Filtro y correspondencia. De esta forma le diría al sistema que si se cumple el filtro y si hay una correspondencia frente al valor, pues que tome alguna acción frente a ese documento. A eso se le llama lista combinada. Dos columnas, una por la cual hago el filtro y la otra por la cual yo evalúo dicho filtro. Es lo mismo, simplemente le doy nuevo, le doy otro nombre, entonces lista, valores, combinada, puede ser ese nombre, le doy el check sobre lista combinada y la busco. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, mi lista combinada es esta, órdenes de compra. Le doy a abrir y guardo. Es de esta forma que quedarían mis listas creadas en este módulo. ¿Para qué me sirven? Pues para utilizarlas en el siguiente módulo. Administración, reglas de recepción. Administrar reglas de recepción. Cuando yo lo abro, pues me sale esta ventana. En esta ventana yo puedo editar reglas y crear reglas para administrar mi buzón. Puedo crear reglas, este es un buscador, en esta parte inicial, puedo crear reglas para facturas de venta, nota crédito y nota débito. ¿Sí? Entonces, puedo buscar dichas reglas por el tipo de documento, por su estado y por la acción. ¿Sí? Aquí, como pueden ver, puedo buscar esas reglas por todos, inactivo, activo, siempre y cuando pues, yo tenga reglas creadas. En este caso vamos a crear una. Entonces, nuevamente con el icono del más, aquí vamos a crear esa regla. Vamos a darle algunas configuraciones, condiciones y acciones a dicha regla. Dentro de las configuraciones generales, que es el punto número 1, está el nombre de la regla. Regla 1 para nuestro caso. ¿Y a qué tipo de documento va a afectar dicha regla? Entonces yo le voy a decir que a la factura de venta. ¿Qué condiciones le vamos a realizar o vamos a configurar frente a esta regla? Le damos condiciones y aquí podemos seleccionar las condiciones que deseamos validar. ¿Qué condiciones nos ofrece la plataforma? Es que se envíe información en un campo, o sea, que ese campo no venga vacío, que la información corresponda a una lista de valores. Noten, aquí es donde pues prevalecen las listas que yo creé en el anterior servicio, en la anterior ventana. Pues aquí es donde vale la pena traerlas. Que el campo sea igual, o sea, que haya una correspondencia directa frente a un campo en mi factura. Que la información corresponda a una lista combinada, que fue la que creé anteriormente, y que haya una validación con un sistema externo. Pues en este momento esta no aplica para este ejercicio. Entonces, vamos a hacer una condición que la información corresponda a una lista de valores, para utilizar una lista de valores que creamos anteriormente. Le doy la opción, le doy seleccionar campo, entonces me da las siguientes opciones: documentos de despacho, documentos de recepción del proveedor, órdenes de compra o valor total del documento. Entonces, si ustedes recuerdan, yo creé una lista de valores, o más bien se cargó una lista de valores con órdenes de compra. Yo le doy la opción órdenes de compra, seleccione el campo que va a evaluar. Entonces, este va a ser mi campo a evaluar y cargue la lista de valores. ¿Cuál es mi lista de valores? Pues lista de valores 5.
si ustedes recuerdan que fue como la nombramos anteriormente. Y le doy a adicionar. Yo puedo crear las condiciones que crean necesarias para validar la entrada a mi buzón de los documentos. Entonces, por ejemplo, puedo crear otra condición que el campo sea igual, ¿sí? Por ejemplo, al NIT del proveedor del emisor, y puedo crear una lista nuevamente de valores en donde tenga todos los NITs del proveedor que yo deseo que solamente ingrese. ¿Listo? Entonces eso lo podemos hacer. Bueno, ya una vez creada la condición que yo cree necesario, bueno, en este caso también podemos crear que la información corresponda a una lista combinada para utilizar la lista que yo creé aquí, que creamos en este campo. Entonces, lista valores 2, seleccione el campo, entonces orden de compra y seleccione el campo que va a evaluar el valor total del documento. ¿Se acuerdan? Que por un lado estaba la orden de compra y por el otro lado estaba el valor total del documento. Entonces, creamos dos condiciones con las listas que se crearon allí. Una vez creadas las condiciones, pasamos a las acciones. ¿Qué acciones va a tomar la plataforma frente a las condiciones? Está la acción por si la condición es verdadera y está en mi acción si la condición es falsa. Si la condición es verdadera, yo puedo decir que hay una aceptación automática, que se mueva un buzón, que se mueva una etapa si la tengo creada, que no haga ninguna acción, que haga un reclamo automático, una revisión manual. Pues para mi ejemplo, lo ideal, pues lo más lógico sería que si cumple mis condiciones, creé aquí con anterioridad, pues que haga una aceptación automática de dicho documento, ¿sí? Y que si mi condición es falsa, entonces pues que me lo deje para una revisión manual. Entonces que están las dos condiciones, una por verdadera y una por falsa. Y el último ítem, que es el número 4, tiene que ver con las excepciones. Pues las excepciones son aquellos proveedores a los cuales no van a afectar mis reglas o a los cuales no se les va a aplicar las reglas. Si yo ya tengo cargados ciertos proveedores en mi maestro de proveedores, pues aquí me va a salir o se me van a reflejar los NIDs de dichos proveedores, los voy a poder anexar y les voy a decir que a estos proveedores que yo ya tengo cargados con anterioridad, pues no les aplique dicha regla. Simplemente para terminar, le doy guardar y el sistema automáticamente me guarda esa regla. Esperamos que el sistema la está guardando. Allí la regla se guardó exitosamente. Como ustedes pueden ver, aquí está la regla. Sí, entonces la regla ya nos aparece visualizada, pero nos aparece inactiva. Simplemente yo la activo. Desde el momento en que la active, todo documento que me llegue al inbox, todo documento que llegue, va a ser evaluado por esa regla y va a tomar la acción que nosotros creamos frente a dicho documento. ¿Listo? ¿Por qué se me fue esa regla? Pues como ustedes ven, aquí en el buscador yo estoy buscando todas las reglas, todas, pero inactivas. Entonces, como la acabamos de activar, pues el buscador no me va a mostrar nada. Si yo le digo que me busque todas las reglas y que me busque, por ejemplo, las activas, pues él me va a traer la regla que acabamos de crear. ¿Por qué? Porque está activa y cumple con los criterios de búsqueda. Entonces, ¿cómo podemos leer esta regla? La regla tiene un nombre, la regla número 1, que va a afectar a mi tipo de documento factura de venta, que va a evaluar los campos órdenes de compra y el valor total del documento, y que va a tomar las siguientes acciones. Por verdadero, va a ser una aceptación automática, y por falso, si estas condiciones no se cumplen, si esta evaluación de estos campos no se cumplen, va a ser una revisión manual. Eso es lo que tiene que ver con la creación de reglas. Yo puedo crear las reglas que desee frente a un mismo tipo de documento. Puedo tener 5, 6, 7 reglas creadas frente al mismo tipo de documento, en este caso factura de venta, pero solamente puedo tener una regla activa. Solamente puedo tener una regla activa. Lo mismo, yo puedo tener una regla con varias condiciones, con muchísimas condiciones frente a un mismo tipo de documento,
pero solamente puedo tener una regla activa. Pues puedo evaluar con muchas condiciones, con las condiciones que me ofrece el sistema, pero solamente puedo tener una regla activa. Y lo mismo, puedo tener varias reglas, pero solamente puedo tener una activa. Entonces, en este caso podríamos tener una activa para factura de venta, lo mismo podríamos hacer para nota débito y para nota crédito. ¿Sí? Podríamos crear una regla para cada uno de esos documentos. Obviamente con un nombre diferente, porque ya la regla 1 existe. Lo más lógico es que si voy a crear una regla para nota crédito, sería la regla número 2, y para nota débito sería la regla número 3. ¿Sí? Se haría exactamente de la misma forma. Esto en cuanto tiene que ver con la creación de reglas. El último módulo o el último servicio que nos presenta mi módulo de reglas de recepción es el informe general de reglas. Nuevamente, como su nombre lo indica, en este módulo podemos crear un informe. ¿Cómo se crea ese informe? Pues yo le puedo dar un intervalo de tiempo, dependiendo desde cuándo está activa mi regla. Le puedo decir por qué tipo de documento lo busque, por qué regla, el nombre de regla, ¿sí? Y puedo darle buscar y descargar un archivo en Excel, el cual me va a mostrar con respecto a los criterios de búsqueda a qué documento afectó mi regla, el tipo de identificación, la identificación, el remitente, el tipo de documento, la regla que yo creé y que aplicó frente a este intervalo de tiempo, la acción aplicada y la fecha. Esta información se descargaría en un archivo en Excel. Entonces, como su nombre lo indica, es un informe general de reglas aplicadas. Si no tengo activa ninguna regla, pues no podré generar ningún tipo de informe. ¿Sí? En este momento, nosotros si nos devolvemos, tenemos activa esta regla. Entonces, pues, cada vez que se envíe un documento a mi inbox, cada vez que se envíe, va a ser evaluada por dicha regla y va a tomar las acciones que yo configuré anteriormente frente a dicho documento. Esto es lo que tendría que ver con recepción avanzada. Ahora sí, no sé si tienen algún tipo de inquietud o pregunta. Gracias, Ernesto. Hasta el momento no hay dudas o inquietudes. Esperamos, Mayuris, para que puedan realizar sus preguntas. Claro que sí. Sí. Bueno, damos paso al último punto de la agenda, la ronda de preguntas. Vamos a dar un espacio de 5 minutos a los asistentes para que dejen sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Mientras los asistentes van dejando sus dudas o inquietudes en el chat, les voy a mencionar algunos de los riesgos que se tiene en el tema del redireccionamiento de correo. El primero es hacer un salto adicional al recibir el correo, aumenta la posibilidad de que el documento no se radique. Es otro eslabón en la cadena donde llega un buzón tradicional especializado para realizar este proceso. También está el riesgo de que sea usado para otros manejos. Debemos recordar que este buzón solo se debe utilizar para documentos electrónicos. Si es usado para otros temas, implica recibo y envío de otros correos diferentes. Facture podrá bloquear la recepción si detecta que se recibe todo tipo de documento, todo tipo de correo no relacionado con la facturación electrónica. El reenvío también puede implicar cambios en el correo original. Si se reenvía, pues se debe garantizar de que se mantenga la consistencia, especialmente en el asunto y en el adjunto del correo. No se debe cambiar, eliminar o adicionar nada al correo original. Para los eventos para los reenvíos también se debe garantizar que solo se reenvíen los correos que estén relacionados con la facturación electrónica, es decir, las facturas, las notas de débito, las notas de créditos y los eventos. También debemos garantizar la capacidad suficiente en el buzón. Con el tiempo, el flujo de documentos va a aumentar cada día más y se debe garantizar de que no se tengan rechazos por tener el buzón lleno.
También debemos garantizar que el correo mantenga la reputación para no entrar a ninguna lista que termine llevando el buzón como sospechoso, inválido o entre a lista de spam. También pierde la posibilidad de poder notificar al emisor las respuestas en caso de que no sea informado dentro del XML. Dentro del XML, el XML de la factura también deberá pues traer la dirección a la que se responden estos eventos. Si este no se encuentra, pues la plataforma responde al correo donde se recibió la factura. Por lo tanto, la respuesta podría no llegar al proveedor como tal. También pues el sistema, además de realizar por defecto los procesos de acuse, recibo, aceptación y reclamo, también genera de forma automática un correo inicial desradicado. Este correo se envía al mismo buzón donde se recibió el correo. En este caso tampoco llegaría la notificación al proveedor. Bueno, Jenny, a tu esta pregunta, al ser el proceso automático, ¿cómo se verificará que no se recibe una factura que tal vez tenga un error y se debió rechazar? Bueno, buenas tardes, Jenny. Bajo las condiciones que ofrece la plataforma, puede ver las distintas opciones que hay para coger, para realizar si el documento cumple con dicha condición. También se pueden validar todas, a ver cuál se ajusta más a su proceso. Invitamos a los asistentes a que vayan dejando sus preguntas en el chat.